puntos clave del COVID-19. Es la infección causada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, vamos a empezar con algunas características importantes de este virus, ¿no? El virus que lo va a causar va a ser un coronavirus, que es, pertenece a la familia de los Nidoviridae. Y el que va a afectar, estos son virus de ARN, y el que va a afectar principalmente al humano va a ser el virus de tipo beta. Este es el que afecta al humano. El virus, como proteínas importantes, tiene proteínas spike, ¿no? Entonces, son glucoproteínas, entonces tenemos aquí el virus, y va a tener proteínas spike, que van a ser lo que le den la apariencia de corona, y que, estas proteínas van a ser las que le ayuden a adherirse al epitelio pulmonar, ¿no? Entonces, muy importante recordar la proteína spike. Y en cuanto a algunos datos importantes, hay que saber que el 28 de febrero fue el primer caso en México. La primera defunción fue 18 días después, es decir, el 18 de marzo fue la primera defunción. Como dijimos, también saber que tiene una mortalidad, eso lo voy a anotar, mortalidad del 2 a 3%, y que la institución con más mortalidad en el COVID durante la pandemia fue el IMSS. Obviamente porque son los que más gente tienen, ¿no? Los que más pacientes atendieron. Entonces, muy importante recordar eso. Ahora, definiciones importantes. Tenemos caso sospechoso, que va a ser un paciente que tenga uno o más de los siguientes síntomas. Puede ser fiebre, tos, disnea o cefalea. Entonces, que tenga uno o más de estos 4 síntomas, de nuevo, fiebre, tos, disnea y cefalea. Incluso se nos menciona que la tríada clásica es fiebre, tos y cefalea. Obviamente la disnea ya es un síntoma de más gravedad, ¿no? Pero también lo incluimos en alguno de estos 4 para dar la definición operacional, ¿no? De un caso sospechoso, y que se acompaña además de síntomas como pueden ser mialgia, artralgia, rinorrea, anosmia, disgeusia, dolor torácico, escalofríos, conjuntivitis, ¿no? Entonces, con que tenga uno de estos 4 y además se acompañe uno o más de estos 4 y además se acompañe de estos síntomas que acabo de mencionar, tenemos un caso sospechoso. Y un caso confirmado es el que tenga, además de la clínica, una prueba positiva, y esta prueba tiene que ser validada por el INDRE, ¿no? Entonces, muy importante recordar estas definiciones. En cuanto a factores de riesgo de complicación, tenemos principalmente 2. Tenemos edad, que van a ser los niños de menos de 5 años o los adultos de más de 60 años que tienen más propensión a complicarse, y también la aportación o tener ciertas enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar o EPOC, y también se puede asociar como otro factor de complicación, el tabaquismo. La clínica, pues ya mencionamos una parte, ¿no? Tenemos síntomas que son muy prevalentes, ¿no? Ya dijimos, la tríada clásica va a ser fiebre, cefalea y tos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, tríada es igual a fiebre, cefalea y tos. Pero además podemos tener otros síntomas, ¿no? Hay que saber que la fiebre va a ser el síntoma más común, presente en el 98 a 99% de los casos. La tos va a ser el segundo síntoma más común, presente en el 82% de los casos. Y la fatiga va a ser el tercer síntoma más común, que ese no lo incluimos aquí. Pero la fatiga va a estar presente en alrededor del 70% de los casos. Y además podemos asociar, ya lo tenemos aquí, cefalea o dificultad para respirar. La disnea, importante también saber esto, va a aparecer más o menos, en caso de que aparezca, al día 7 después de iniciar con los síntomas. El COVID va a tener una incubación de 4 a 7 días, y en promedio aquí podemos hacer 5 días de incubación en promedio. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la clínica, ¿no? Recordar todos estos datos, que la fiebre es nuestro síntoma más común, que la disnea va a aparecer al día 7 y que la incubación va a ser de 4 a 7 días, en promedio 5 días, ¿no? Y también recordar que la tos es el segundo síntoma más común y la fatiga el tercer síntoma más común. Ahora, el diagnóstico. En cuanto a la diferenciación de esta patología con la influenza, tenemos diferencias muy marcadas, ¿no? Y vamos a hablar concretamente de ellas. En el caso del COVID, como principal diferencia tenemos que nos va a producir una tos seca, diferente a lo que nos pasa con la influenza, donde tenemos una tos productiva. Y además, como síntomas asociados, en el caso de la influenza vamos a tener fiebre, es una fiebre mucho más intensa, que dura más tiempo, y artromialgias.
cosas, por ejemplo, las artromialgias, que es muy raro encontrarlas en el COVID. En el COVID encontramos como síntomas agregados disgeusia y anosmia. Entonces, disgeus y anosmia. Estos son síntomas muy raros también de encontrar en la influenza y además aquí también podemos encontrar diarrea, que es otro síntoma que es raro encontrar en la influenza. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos hacer la diferenciación clínica de estas dos patologías, aunque ante la sospecha está indicado hacer las dos pruebas. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer primero con estudios como serológicos y después con estudios de imagen, ¿no? Entonces, primero, la prueba de elección y pues la prueba, sí, la que más se tiene que hacer es la PCR, ¿no? Entonces, la PCR es mucho mejor hacerla desde el día del inicio de los síntomas, es decir, el día 0 hasta el día 7 del inicio de los síntomas. Es el mejor tiempo para nosotros realizar la PCR. Y bueno, también se nos menciona que antes de la PCR pudiéramos realizar una prueba de antígeno rápida, solamente como escrutinio para saber si hacemos o no la PCR. Y bueno, también tenemos como pruebas de segunda línea el hacer las inmunoglobulinas, que estas se van a hacer o van a ser mucho mejor, van a tener mucho mejor fidelidad si se hacen después del día 14. Y bueno, en cuanto a nuestros estudios de imagen, el primer estudio que vamos a realizar va a ser una radiografía en donde vamos a encontrar imagen de vidrio despulido que va a ser periférico, inferior o basal y bilateral. Entonces recordemos de nuevo, periférico, inferior y va a ser bilateral. Esas son las características del COVID en la radiografía. Y ya como estudio de segunda línea, aunque hay que saber aquí que el mejor estudio de imagen para el COVID va a ser la tomografía, ¿no? Entonces es el segundo, pero no es el segundo porque sea más malo que la radiografía, ¿no? Y bueno, a través de la tomografía podemos sacar al paciente el índice de Conrads, que es una escala holandesa a través de la cual se diagnostica el COVID, y también podemos dividirlo en un COVID leve, moderado y severo a través del patrón tomográfico, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener un COVID leve cuando veamos a través de la tomografía la imagen de vidrio despulido. Un COVID moderado cuando veamos la imagen clásica de empedrado. Y este empedrado también se le refiere como crazy paving, ¿no? Y nos habla aquí de una sobreinfección bacteriana. Pues en el índice de Conrads también ya lo refiere como una patología ya más grave, un grado un poco más grave. Y el severo lo que vamos a ver es consolidación. Consolidación, recordemos, bilateral, ¿no? Entonces recordemos que la TAC va a ser nuestro mejor estudio de imagen para realizar en estos pacientes. Y bueno, pasamos a la clasificación del COVID, entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y bueno, el COVID lo vamos a poder clasificar en un COVID leve, moderado y severo. Es muy importante recordar esta clasificación para la parte del tratamiento. Entonces, el leve va a ser un paciente que no tenga ninguna comorbilidad, que tenga signos inespecíficos y que clásicamente, o el dato más distintivo, es que tenga una saturación de más del 94%. Distinto a lo que ocurre en el moderado, donde podemos tener una saturación de de menos de 94, pero de más de 90. O puede ser que tenga más de 94, pero que ya tenga algún factor de riesgo de complicación, ¿no? Ya los dijimos, edad, el tener alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y bueno, aquí lo que tenemos que saber también es que ya en moderado ya se le considera una neumonía. En leve aún no se considera neumonía. Entonces ya dijimos que tenga menos de 94 pero más de 90, que tenga leve o alguna comorbilidad, ¿no? Entonces con que tengamos una comorbilidad ya aplica directamente para pasar al moderado. Y en el severo ya tenemos una saturación de menos de 90. Y pues podemos tener muchas otras complicaciones, ¿no? Podemos tener una frecuencia respiratoria de más de 30, esto lo vemos por ejemplo en el CURB 65, ¿no? Que también es un factor. Frecuencia cardíaca de más de 100, tenemos también hipotensión arterial, que también es otro parámetro del CURB 65. Entonces todos estos son criterios de severidad y como tal ya calificarían para un COVID severo. Y además en estos como criterios de severidad tenemos como subdivisiones, ¿no? En donde podría presentarnos este paciente síndrome de distrés respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria o incluso un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Un SIRA. Importante saber de este SIRA que lo vamos a diagnosticar a través de los criterios de Berlín. Vamos a irnos aquí a los criterios de Berlín, ¿no? Nada más para verlos rápidamente. Los criterios de Berlín van a estar fundamentados en
una temporalidad que tiene que ser de menos de 7 semanas para que sea un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esto agudo lo da este tiempo, ¿no? Que sea de menos de 7 semanas. Una radiografía donde veamos opacidades bilaterales y edema de pulmón. Y además de esto podemos encontrar pues valores de oxígeno alterados. Este oxígeno lo vamos a medir a través del índice Kilway, que bueno, lo vamos a sacar a través de dividir la presión arterial de oxígeno entre la FiO2 y bueno, nos lo va a dividir en un leve, moderado y severo, leve de 200 a 300 de Kilway, moderado de 100 a 200 y severo de menos de 100. Entonces menos de 100 ya es severo. Y bueno, también en cuanto a los criterios de Berlín, tenemos que si tenemos una presión arterial de oxígeno de menos de 60 e hipercapnia con más de 45 de CO2, haríamos también aquí el diagnóstico de un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, eso en cuanto a los criterios de Berlín, que como decimos es una como subdivisión del COVID severo. También podemos tener sepsis, que la sepsis se va a definir como una disfunción orgánica. Sepsis es igual a disfunción orgánica relacionada a infección. Y también podemos tener en estos pacientes con COVID severo choque séptico, ¿no? Que se va a definir como una hipotensión persistente. Entonces recordemos, choque es hipotensión persistente que persiste pues, a pesar de nosotros estarle metiendo volumen al paciente y que necesita un vasopresor para mantener una tensión arterial media de más de 65 y un lactato de más de 2 o más, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que tengamos en el choque séptico, que puede ser otra de las manifestaciones del COVID severo. Y bueno, por último, pasamos al tratamiento del COVID, que como decimos va a depender de si es un leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, hay que saber aquí que las metas de oxígeno es que se mantenga con una saturación de más de 94%. Entonces, eso en cuanto a las metas, y es importante tenerlo en cuenta ahorita que veamos el tratamiento. Entonces, si tenemos un COVID leve, vamos a darle paracetamol y azucarcita, ¿no? Entonces podemos darle paracetamol en tratamiento ambulatorio. Pero si ya tenemos un moderado o severo, estos dos ya van a implicar un tratamiento en hospitalización. Incluso el severo se nos menciona que ya en la UCI. El moderado también se mencionaba ahí que la UCI, pero hay otras guías que refieren que es hospitalización normal. El chiste es que ambos se van a hospitalizar. Al moderado, en la hospitalización le vamos a dar profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Le vamos a dar también paracetamol para la mejora de los síntomas. Y podemos darle oxígeno en caso de que no esté llegando a las metas que dijimos de 94. Y además aquí también le podemos dar un fármaco indicado únicamente en el COVID moderado, que es el Remdesivir. El Remdesivir, como le digo, únicamente indicado en el COVID moderado y si tiene, como decimos, saturación de más de 90, por eso es que califica para moderado y que pese más de 40 kilos. Si es un niño, que pese más de 40 kilos. Y en el caso de un severo, vamos a dar igualmente heparina de bajo peso molecular, le vamos a dar también su paracetamol, pero además le vamos a dar aquí corticosteroide. Entonces, corticosteroide ya en el severo, en el paciente crítico, y este corticosteroide de primera línea va a ser la dexametasona y un fármaco únicamente indicado en el paciente crítico en el COVID severo, ¿no? Que es el tocilizumab. Tocilizumab, no, la única contraindicación del tocilizumab es obviamente que se encuentre en un COVID moderado o leve, pero además que tenga una coinfección bacteriana. Esa es una contraindicación y también que tenga una PCR de menos de 75, es otra contraindicación para dar este fármaco que es un anticuerpo monoclonal. Incapacidad del COVID tiene que ser por 10 días y por 10 días para fines como laborales, ¿no? Pero hay que saber que tenemos criterios para dar de alta al paciente, ¿no? Entonces, para darlo de alta le hacemos una prueba. Si esta prueba sale positiva todavía, le vamos a dar de alta a partir de que cumpla 10 días de que haya iniciado los síntomas y que además de cumplir estos 3 días ya lleve 3 días sin fiebre. Y si la prueba sale negativa, únicamente con que cumpla 72 horas, entonces 72 horas sin fiebre, podemos ya considerar que el paciente está dado de alta. Y bueno, eso en cuanto al alta, vamos a pasar a ver ahora en cuanto a algunos datos como característicos también aquí en cuanto al síntoma o al síndrome post-COVID, tenemos que el síntoma post-COVID, entonces post-COVID más común va a ser
la fatiga. Ese va a ser nuestro síntoma más común. Y bueno, también saber un poco que, en las vacunas, vamos a ver las vacunas, ¿no? Mejor vamos a eso. Entonces, vacunas van a tener dosis de 3 mililitros y las vacunas van a estar, en el caso de la embarazada, indicadas a partir de las 9 semanas de gestación. Tenemos vacunas de ARN mensajero, de vector viral y vivas atenuadas. Bueno, de vivas atenuadas solo es una, es la Sinovac, que es la china, ¿no? De ARN mensajero tenemos dos, que es la Pfizer, de 2 dosis, y también la Moderna. Ambas van a ser de ARN mensajero y ambas van a ser de 2 dosis. Y en vector viral es donde tenemos la gran mayoría. Aquí tenemos a la Covaxin, tenemos entonces Covax, Sputnik, tenemos aquí CanSino, Johnson Johnson y AstraZeneca. Todas estas van a ser de vector viral y todas van a ser de 2 dosis menos Johnson Johnson y CanSino. CanSino y Johnson Johnson son las únicas vacunas de todas que son de una dosis. Sinovac también es de 2 dosis. Entonces, eso en cuanto a las vacunas. Y bueno, por último, pues en cuanto al COVID en el embarazo, ya dijimos, la vacuna va a estar indicada a partir de las 9 semanas de gestación. Y también hay que saber que hubo un tiempo en donde el COVID era la principal causa de muerte materna asociada al embarazo, ¿no? Pero esto ya cambió, ya no es así. Regresan a la epidemiología anterior, ¿no? Donde tenemos como primer lugar la enfermedad hipertensiva y como segundo lugar tenemos la enfermedad hemorrágica asociada al embarazo. Entonces ya no es COVID, sino que ya regresa a ser la epidemiología anterior. Y eso sería todo en cuanto a nuestro COVID-19. De este lado queda la primera parte del apunte y de este lado la segunda parte. Y sería todo. Muchas gracias.